por primera vez en el año, aquí en La Mañana en Camino, nuestro querido amigo, el periodista, analista, columnista de este programa, Pedro Crivari. Buen día y bienvenido, Pedro. Buen día, ¿cómo andas? Saludo a la audiencia. Recording in progress. Ahora sí. Bueno, Pedro Crivari, muchas cosas arriba de la mesa para conversar contigo, porque hay mucha tela para cortar en el ámbito nacional, internacional, en cómo se alimentan ambas esferas. Todo esto además de cara a la consulta popular del último domingo del mes que empieza mañana. Bueno, y además su defensor querido que acaba de destituir a su entrenador. Arranque por donde quiere, por donde quiera, caballero. Y no sé por dónde arrancar. En verdad la agenda es como agenda veraniega, es bastante cargada, ¿no? En lo nacional por el referéndum, y en lo internacional, bueno, por los hechos de pública notoriedad, ¿no? Sobre la guerra en Rusia, Ucrania, en la que participan directa o indirectamente buena parte de la comunidad internacional. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que llegan a tu cabeza? Bueno, como verán, tengo un perro, ¿no? Tengo una mascota. O sea que tus opiniones te las pasa el perro, ¿no? Sí, parece que está muy indignado con la guerra, la mascota. Bien. No, en verdad, la primera reflexión, más que reflexión, es un sentimiento de tristeza, ¿no? Digamos, de pequeñez como individuo, como ser humano, ante una situación que nos desborda, nos lastima, nos duele profundamente, ¿no? Después está todo el tema de la interpretación de los hechos, ¿no? En principio las guerras son guerras, la guerra trae muerte, trae destrucción, no trae nada bueno. Es decir, yo no creo en las guerras necesarias, en las guerras imposibles de evitar. Yo creo que la guerra es el fracaso de la política, es el fracaso del diálogo, el fracaso del debate de ideas. Es un paso atrás en la civilización. Entonces, lo primero son sensaciones. A mí no me gusta caer en rápidas interpretaciones de los hechos cuando estamos tan lejos y solamente lo que sucede es que la conmoción ante el horror de lo que supone el uso de las armas para dilucidar desencuentros de otra naturaleza, ¿no? Entre otras razones, y pensando especialmente en la población civil, que en general nada tiene que ver, ni seguramente está muy identificada con los gobiernos que están enfrentados. En cuanto a los hechos, obviamente estamos en Occidente y recibimos una información muy mayoritaria, digamos, un flujo de noticias de las grandes agencias y cadenas noticiosas digamos, que están hoy respaldando al gobierno de Ucrania, ¿no? Que tomaron partido ante el evento. Y eso hace todavía más difícil en la medida que, digamos, que todo, la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, todos los países del hemisferio occidental son un bando, digo, o están apoyando o coparticipando, como algunos países europeos que están respaldando, inclusive desde el punto de vista militar. Entonces eso hace más difícil un análisis inteligente de las causas que derivaron en esta situación. Y por ahí ha habido análisis de historiadores o de analistas políticos internacionales que, digamos, que explican que hay raíces históricas fuertes y que se extienden, que arrancaron muchas décadas atrás, y que tiene que ver con los nacionalismos, tiene que ver
con lo que fue la Unión Soviética, inclusive con la vocación imperial histórica de Rusia, ¿no? Es decir, y con la geopolítica y los espacios de poder de las grandes potencias. Entonces, mi postura sobre el tema o mi análisis va más por lo humano, por las sensaciones, por lo afectivo, es decir, por el dolor como ser humano, que por tratar de entender, es decir, entender qué hay detrás de esa guerra. Aparentemente hay la disputa territorial, de que Ucrania vuelva a lo que fue en su momento la Unión Soviética, es decir, el intento de Rusia de anexar tal vez la república más rica de las que fueron, o de la más rica de las que integraron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entendido. Y bueno, después hay otros cruces ideológicos y de otra naturaleza, que digamos, a mí yo no me he sumado porque he visto mucha improvisación en los análisis, ¿no? Hay análisis, como hoy las redes condicionan mucho las opiniones colectivas o inciden en alguna medida. Digo, hay intentos a veces de traer el conflicto internacional a la dimensión local. Entonces, tratar de instalar la idea de que es un conflicto de izquierda a derecha, el de Rusia y Ucrania, que no tiene nada que ver con esos sesgos ideológicos, ¿no? Digo, tal vez, quizás buscando algún rédito político local. Eso pasa no solo en Uruguay, está pasando en varios países, ¿no? Por lo menos de la región. Y bueno, esas son las primeras consideraciones. Y las, ¿cómo decirlo? Y las repercusiones, reacciones, encuentros y desencuentros que se han dado a propósito del tema en la órbita nacional, incluso dentro del gobierno, con distintos actores, el canciller, parte de la coalición y obviamente el propio presidente de la República. Ahí digamos, lo que está quedando claro que la intención del gobierno de Lacalle era sumarse a una declaración si todos la firmaban, ¿no? No era más sobre el fondo del tema, de la cuestión, sino sobre cómo pararse y cómo pararse como región frente a los sucesos. Entonces, sí hay objetivamente un desencuentro entre el posicionamiento de Uruguay en la OEA y bueno, la decisión del presidente de corregir, ¿no? Y de sumarse a la declaración. De todas maneras, si la intención fue respaldar la resolución de la OEA si todos la firmaban, resulta extraño al menos, porque es muy difícil que 20 y pico de naciones puedan estar de acuerdo, exactamente de acuerdo en la redacción de una declaración. Creo que ahí hubo un problema en el gobierno, ¿no? Es decir, que se corrigió a tiempo. Claro, el gobierno uruguayo, en términos internacionales y regionales, aprecia que ni Argentina ni Brasil firman esa declaración, entonces parecía prudente en principio sumarse a esas posiciones de las cancillerías de nuestros vecinos, nuestros poderosos vecinos. Pero si la intención era, si había acuerdo con el fondo de la declaración, hubiera sido más sensato fundamentar el voto, diciendo nosotros Uruguay aspiraba que todas las naciones del continente se sumaran a esta declaración, pero en la medida que hay que la declaración responde a nuestra mirada sobre el problema, la vamos a firmar, ¿no? Yo lo hubiera firmado inicialmente, digamos, como gobierno. Bueno, y ahí quedó un poco desacomodado el gobierno con ese desencuentro entre Cancillería y presidencia, ¿no? Digo que se corrigió a las horas. Y eso tiene siempre repercusión y un costo político que seguramente va a tratar de ser explotado por la oposición, ¿no? Entiendo. Y en el plano estrictamente nacional, primeros comentarios tuyos a un mes del referéndum,
y la instancia que tendrá la ciudadanía acerca de decidir la derogación o no de 135 artículos de una ley de más de 500 artículos. Bueno, tú por ahí concluís que estoy medio bajoneado, ¿no? Pero, porque veo todo un poco negativo. ¿Cuál es el problema? Es decir, se ha discutido poco porque en verdad todo el arco político aprobó la LUC en el 100% o al menos en el 50%. Es decir, la oposición aprobó, si no me equivoco, el 50 o 52% de los artículos de esta ley ómnibus. El problema es que la oposición y sectores sociales entendieron que había una serie de 135 artículos de esa ley que eran inconvenientes. Por eso no lo votaron, entendieron que no era bueno votarlos cuando se debatió, y por eso entendieron que era conveniente una consulta de referéndum para ver si se podían derogar por esa vía. Claro. El asunto es que no se debate así. Se está debatiendo como si fuera un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Es decir, si uno sabe, conoce 2, 3, 4, media docena de artículos de esos 135, y yo creo que de un lado y del otro, es decir, de los que propugnan el no y los que propugnan el sí, hay como una intención explícita, manifiesta o tácita de enjuiciar la gestión del gobierno, de que se transforme lo del 27 de marzo en un respaldo o un cuestionamiento del tiempo que lleva el gobierno al frente del Entiendo. país. Y eso, en lo personal, no me parece saludable desde el punto de vista del debate democrático, ¿no? Es decir, si hay una consulta por 135 artículos, se debería debatir eso. Y también, como persona que trabajó mucho tiempo en medios de comunicación, creo que los medios de comunicación tampoco contribuyeron mucho a instalar ese debate. Más bien, digamos, hubo como una actitud pasiva de los medios hacia los actores más importantes, que son actores políticos en general, de un lado o del otro, en no cuestionar. No hubo mucha repregunta no hubo una actitud muy activa del periodismo para forzar un debate sobre los 135 artículos, o aquellos de los 135 más importantes. Hay temas que hacen a la educación, a la seguridad, en esos artículos que son muy importantes y que hay visiones encontradas, objetivas entre quienes propugnan el sí y quienes defienden el no, ¿no? Y bueno, eso, creo que va a ser un esfuerzo el ciudadano para posicionarse frente al tema, y veremos. Yo creo que se va a reproducir en cierto modo la paridad que existió en la elección del 2019. Si hay dos bloques en el país enfrentados desde el punto de vista retórico, en cuanto a la mirada, en cuanto a la estrategia país, con matices en algunos casos mínimos y con diferencias en otros importantes, ¿no? En cuanto a la mirada a mediano y largo plazo, inclusive algunos aspectos que hacen a la realidad cotidiana. Mira, algunos mensajes llegan a propósito de estos temas a través del chat en nuestro canal YouTube. Por ejemplo, dice Omar, la ONU es la garante de la paz mundial y fracasó en su primer mandato. Y los sucios, dice, con poder de veto invaden en nombre de Dios, de la democracia, y se llevan los recursos naturales, hipócritas. Lo dice Omar. Cevita dice, para mí que el mundo se divide entre los que dicen si Dios quiere y los que decimos nosotros podemos. Selma, otro tema, dice, feliz cumpleaños querido Fermín. Esto a propósito de Mincho, que cumplió años el viernes pasado. Alexis, al que saludábamos recién, Alexis dice, el mundo se divide en mala gente y buena gente, en derecha e izquierda,
los que atacan y los que defienden o corren, entre ricos y pobres, ¿de qué lado estás? Otros mensajes llega, dice Cevita, es que los conglomerados de profesionales son la puerta grande por donde avanza rápidamente la corrupción, clientelismo, amiguismo, un verdadero nido de víboras. Bueno, fíjate vos que la gente también está un poco, por lo menos la gente, algunas personas también están un poco decepcionadas, tristes, ¿por qué no? Enojadas, ¿verdad? Susana dice, es muy triste lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Es increíble que no hayamos aprendido como humanidad que las guerras no nos sirven como sociedad y no nos llevan a ningún lado. Bueno, en fin, algunos de los mensajes que nos ayudan también desde esa perspectiva a poner la mañana en camino. Algo que quieras agregar, ya, hay kilómetros de cosas para decir. En el un final, detalle sobre los comentarios sobre el tema internacional, que se me pasó por alto. También es muy difícil respaldar uno u otro gobierno desde una posición así tan lejos geográficamente y tan lejos de conocimiento de la región, ¿no? Y de la historia de ese conflicto. Que para que se tenga una idea, ustedes saben que yo colaboro en Uruguay Transparente en los temas de transparencia. Tanto Rusia como Ucrania son 2 de los 5 países con peor puntuación en el ranking sobre transparencia en el mundo, de transparencia internacional. Es decir, son 2 de los 5 países más considerados más corruptos en el mundo. Entonces es muy difícil respaldar, digamos, ciegamente a uno u otro. Más bien, para una persona que considera que la gestión pública es clave y la transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción es clave para defender al ciudadano, para defender inclusive a los más necesitados, es decir, porque la corrupción favorece a los más poderosos y perjudica a los más necesitados, es muy difícil sumarse rápidamente en la defensa de uno. Lo que sí debe ser una cuestión esencial es defender a la población civil, en este caso la ucraniana, que es la población civil atacada, ¿no? Es decir, la más afectada por el conflicto que decidieron los políticos, ¿no? Es decir, los políticos, especialmente los de Rusia, pero también debe haber una cuota parte de responsabilidad en el gobierno ucraniano. Es decir, nunca son como los divorcios, nunca solo una parte, ¿no? Como la vida de los matrimonios, ¿no? Bueno, en todo caso, digamos que Rusia y Ucrania acordaron negociar hoy, ¿no? Es un buen dato, ojalá se consolide, ¿no? Ojalá se consolide una ruta de entendimiento, más que entendimiento, de debate para terminar con este horror, ¿no? Bueno, decir, Pedro, te despido. Viste que he logrado no hablar de otra cosa que más me duele, ¿no? ¿Sabes qué? Estaba tentado a traerte el odio por algo, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Es decir, bueno, para que no quede que la gente afuera, si alguien no lo agarró en el arranque, vos, como muchos de nuestros oyentes recuerdan, sos gran hincha de Defensor. Defensor no arrancó bien este campeonato, más allá de que le ganó a Peñarol, ¿verdad? No arrancó bien este campeonato y además acaba de destituir al entrenador que en un muy, muy accidentado ascenso fue justamente el que consiguió con sus futbolistas claro el objetivo, ¿verdad? Mira, el cortoplacismo en todos los órdenes de la vida no es bueno. Claro. No es un buen consejero. Es decir, Defensor, lamentablemente, como institución, desde hace unos años, no desde ahora, ha caído en una visión cortoplacista que lo ha llevado, no solo por los resultados deportivos, sino por esa visión cortoplacista, a perder la imagen que había conquistado en el fútbol uruguayo como entidad seria, cuya palabra era seguida y respetada por todos los clubes y la afición deportiva en general, ¿no? Bueno, Pedro, te pido un favor en el final de tu intervención para que no se nos acumulen los sorteos del día de hoy, porque al que habitualmente hacemos a propósito del Carnaval Velódromo, hoy le hemos agregado simbólicamente los ñoquis del Carnaval, los ñoquis de febrero, los ñoquis de hoy 28, ¿verdad? En la medida que este año no es bisiesto. Así que te pido 3 números para ver quiénes se llevan esos ñoquis, 1,5 kilos de ñoquis con salsa de elección de la pastería,
Avenida Italia y Comercio de camino a casa, así que dame 3 números, por favor, del 1 al... La gente andaba con hambre, me parece, del 1 al 37. 33, 23, 13. 33, 23, 13. Está bien. Corresponde 33, 23, 13. Marcela 449-6, Rosario 252-0, Susana, mira, todas chicas, Susana, todas mujeres, Susana 235-2, repito, Marcela 449-6, Rosario 252-0 y Susana 235-2 pueden ir hoy a la pastería con su cédula, con su documento de identidad, para retirar ese 1,5 kg de ñoquis con salsa a elección de la pastería Avenida Italia y Comercio de camino a casa. A vos, Pedro, te despido, ¿sí? Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti y saludos a todos.